Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Muy buenas tardes, amigos oyentes y televidentes de su acostumbrado programa Colibrí Radio, órgano de difusión sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y energía de la Fundación Funglode. Hoy en esta tarde queremos agradecerle nuevamente su sintonía y su apoyo en escucharnos y por qué no en enviarnos sus comentarios, preguntas, etcétera, ¿verdad? Así como les exhortamos a que se suscriban a este programa y a la radio Funglode. Queremos en el día de hoy tratar un tema de vital importancia en la vida social, económica y ambiental de cualquier país, como es la República, en este caso la República Dominicana, el desarrollo sostenible. En él vamos a ver todo lo que abarca la historia del concepto, de dónde nace ese concepto, ese término de desarrollo, qué comprende, cuáles han sido logros, cuáles han sido no mucho progreso en nuestro país, sus diferentes dimensiones, lo económico, social, ambiental, cultural. Asimismo, en este tema contamos hoy con la presencia de unos distinguidos colegas, expertos y también amigos nuestros, parte del grupo editorial de Colibrí Radio. Tenemos al profesor Almonte, conocido experto en la parte legal de todo lo que concierne el desarrollo sostenible. Tenemos al licenciado Daneri Santana, experto también en desarrollo sostenible en función, su dimensión de áreas protegidas, biodiversidad, entre otros. Y también contamos con la presencia de nuestro colega, el ingeniero Luis Espinosa, experto en desarrollo sostenible en la dimensión de recursos naturales, muy en especial todo lo que tiene que tratar con suelos y agua y foresta, entiéndase cuencas hidrográficas. Le prometemos un programa muy innovador y muy aleccionador y que consideramos le va a dar satisfacción en alguna de sus inquietudes. Nuevamente, bienvenidos y le agradecemos que continúen en sintonía, como siempre, con Radio Colibrí. Ya volvemos con Colibrí Radio. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Muy buenas nuevamente con ustedes acá en su programa Colibrí Radio para tratar el tema de desarrollo sostenible. Y un buen punto de inicio es hablar sobre el nacimiento, de dónde viene el término, por qué se utiliza ese término, por qué se está hablando de hace 20, 30 años de desarrollo sostenible a nivel internacional y nacional, ¿verdad? Daneri, ¿qué tú crees de ese tema? Así, ¿de dónde nace, profesor Almonte? Bueno, el tema primero, saludar la escogencia de este tema, que es realmente muy relevante. Es un tema que, como tú dices, se viene manejando desde hace muchos años y que probablemente el profesor Almonte pueda explicar mejor que cualquiera de nosotros sus orígenes, pero que sin lugar a dudas es un tema de mucha importancia. Profesor. Bueno, ciertamente, hablar de desarrollo sostenible, del concepto de desarrollo sostenible, es relevante en la medida en que permite hacer una diferenciación entre este concepto y lo que significa con los diferentes modelos anteriores o conceptos que apuntan al progreso humano, que hablan o que están referidos al proceso de progreso humano, que era lo que en principio se planteaba. ¿Por qué hablar de desarrollo sostenible y a partir de qué? De un hecho material, objetivo, que no se había identificado hasta el 68
o antes, en la década de los 60, que es el concepto de la crisis ambiental. Hay una crisis ambiental global y se demostró que los modelos y la forma en que se producía y se consumía en esta contemporaneidad estaba comprometiendo la base de recursos naturales del planeta. Es decir, estábamos consumiendo, sacándole más de lo que el planeta estaba en capacidad de darnos. Bueno, no solamente que estábamos sobreexplotando la base de recursos, sino que lo estamos dañando. Estamos lesionando su capacidad de ellos recuperarse para seguir dando los servicios ambientales. Exacto. Por ejemplo, hay datos que ustedes lo van a ver. Datos como el último estudio que hizo la ILPE, la Plataforma Intergubernamental Científica Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Un estudio mundial sobre la situación de los ecosistemas a nivel global. ¿Qué dice la IRPE? Bueno, dice que el declive de la naturaleza está produciéndose por encima de los niveles más altos que nunca se han cometido, se han producido en el mundo. Sí. Es decir, la naturaleza está en declive. Entonces, se podría decir, José, pues a mí me gusta también puntualizar para nuestro público, quizás una época, un año, una década. Porque, por ejemplo, en cambio climático siempre se ha asociado que el problema del cambio climático está asociado cuando vino la revolución industrial, que empieza a haber esos 10, 15, 20 años de gran industrialización y empiezan a haber una cantidad de emisiones. ¿No podríamos edificar con alguna década, en algún periodo en el tiempo, de cuándo empieza ese declive frente a y crea la crisis, empieza a empezar la crisis ambiental? Hay un dato muy interesante aquí de la IBET. Al menos 680 especies de vertebrados fueron llevados a la extinción. Es decir, que desaparecieron del planeta. El ritmo, profesor, de pérdida de biodiversidad del día de hoy es muchas veces más alto que en cualquier otra época de la historia. Pero fíjense que ese dato de extinción de vertebrados fue en el siglo XVI. Y más del 9% de todas las especies domésticas de mamíferos están en extinción. Es decir, que que son esos mamíferos que están domésticos son los que usamos para la alimentación. Correcto. Podemos decir, profesor, es decir que en ese momento, en los años 80, cuando se produce el informe Brundtland, es en el momento en que se determina que el modelo de desarrollo que llevamos hasta ese momento está causando un agotamiento de los sistemas naturales y es necesario que se haga una revisión y se encamine entonces por el modelo que se ha denominado modelo de desarrollo sostenible. Sí, es cierto, pero es importante situar el término de este concepto. Es decir, no es solamente la extinción de especies. Cuando es el problema de la contaminación del agua. Es que hay un dato importante en ese informe que dice que en el 2025, 2/3 de la población mundial, de los países de la población mundial, van a tener escasez de agua o crisis del agua. Bueno, es que, por ejemplo, ya hay varias ciudades en el mundo que no tienen suficiente agua. Sudáfrica, por ejemplo, hace ya 2 años que se dijo que se quedó en un momento sin agua. Y hay muchas otras ciudades en estos momentos, por ejemplo, un millón de especies de animales y plantas están ahora en periodo de extinción. Se puede agregar, profesor, que en los últimos tiempos los conceptos de biodiversidad, cambio climático, deforestación, es cuando realmente nos hacen acudir a un desarrollo sostenible. Sí, exactamente. Es la crisis, por ejemplo, aquí de ese mismo dato, este mismo estudio. ¿Qué dice ese estudio en relación a los bosques y en relación a los ecosistemas naturales? Que hay un proceso de expansión de la frontera agrícola
¿m? Y que hay un proceso de disminución de los bosques a nivel global que son fundamentales para garantizar los procesos ecológicos esenciales y la biodiversidad. Es decir, es esa realidad material, esta crisis ambiental que se expresa en el plano de los recursos biológicos, que se expresa en el tema de la contaminación del agua, de la contaminación del aire, que se expresa en la salud de las personas. 18,000 personas al año mueren por problemas de enfermedades vinculadas a la contaminación de la atmósfera. Es decir, esa realidad material que genera que desde el 92 se hiciera un mayor nivel de conciencia sobre la necesidad de cambiar el modelo. Ya esa lectura se había hecho en Estocolmo en el 72, en la conferencia sobre el medio humano de las Naciones Unidas, que se celebró en Estocolmo en el 72. Pero antes del 72 se había producido un documento mucho más muy importante, que fue el llamado el foro FODNUT, que se desarrolló en Suiza, donde se discutió por qué el nivel del desarrollo que se estaba produciendo a nivel global no estaba generando mejor calidad de vida a nivel planetario. Y en ese nivel, entonces se identificó que había una relación entre la forma en que se producía y la forma en que se producía con las externalidades negativas que se estaba produciendo hacia la persona y hacia el entorno. Entonces, el concepto de desarrollo sostenible que se construye de manera definitiva en el marco de la conferencia de Río del 92 con la Comisión Brundtland, que se crea en el 87 para preparar la conferencia. En el 83 y crea 89, y su informe 87, en el 87 y que se crea como base para preparar la convención del 92, sí. La convención sobre desarrollo, sobre medio ambiente y desarrollo. Es decir, fíjense, la Convención de Naciones Unidas del 72 se llamó Convención de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. La Convención de Naciones Unidas del 92 se llamó sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Era tratando de explicar, de responder a la pregunta, cómo lograr el desarrollo con una sin comprometer el tema la base de recursos naturales. O para explicar cómo se da esa relación. ¿Cuál es el problema? Y de luego, ustedes ven que 20 años después, la siguiente conferencia ya no habla sobre medio ambiente y desarrollo, sino sobre desarrollo sostenible, que es la conferencia Río más 20. Entonces, es importante esta introducción porque despeja o construye el referente para entender por qué el concepto de desarrollo sostenible no es igual, ni implica, ni tiene la misma connotación del concepto desarrollo o crecimiento económico o progreso. El crecimiento económico y el desarrollo son dos cosas totalmente diferentes. En el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, yo escucho decir a los economistas que tenemos más de 50 años creciendo de manera sostenida. Sin embargo, creo, profesor, y usted nos podría despejar esa duda, que ese nivel de crecimiento económico no se refleja plenamente en los niveles de desarrollo que tiene el país. Claro, porque desde el punto de vista de la concepción, de las teorías que han construido los modelos hacia donde la sociedad humana ha avanzado en procura de satisfacer sus necesidades, primero se hablaba de progreso. ¿Qué era el progreso? Industrialización. Se vinculaba. Un país industrializado es un país que tiene progreso. Pero luego se habló de desarrollo. Pero, ¿qué es desarrollo? ¿Cuál es? Bueno, desarrollo se vinculaba a crecimiento económico. Es decir,
si usted tenía, y el indicador básico para determinar ese crecimiento económico era el Producto Interno Bruto, que es la cantidad de productos y de bienes que produce una economía. Producto Interno Bruto. Un país que tenía un alto Producto Interno Bruto era un país que estaba creciendo y se asociaba que era un país que estaba progresando y que estaba desarrollando. Pero probablemente no estaba distribuyendo equitativamente esa riqueza, y lo que se estaban era generando una cantidad muy reducida de ricos o de personas muy ricas y un gran número de pobres. Porque ese crecimiento... Pero también a eso hay que agregarle que ese crecimiento se hace a expensas de la base de recursos naturales, una explotación intensiva de los recursos naturales, renovables y no renovables, y comprometiendo las posibilidades de la naturaleza de seguir ofreciendo los servicios que los ecosistemas están llamados a darnos para el bienestar de la población. Esa conclusión fue a la que llegó la Comisión Bultmann. Y la propuesta entonces que hace la Comisión Bultmann es: hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar. Las causas de la crisis ambiental, las externalidades negativas del modelo de producción no son producto de determinadas actitudes particulares, sino producto de la misma dinámica del modelo, de la forma en que se organiza la sociedad, se organiza la economía y se organiza la cultura y se maneja el medio ambiente. Entonces, hay que crear un modelo diferente, una forma diferente, y propone que ese modelo diferente sea el desarrollo sostenible. Y eso ¿Cuáles son las características de ese modelo que lo diferencian del modelo tradicional? Pero yo agregaría, antes de para que entre el profesor no conteste, ese modelo no incluiría que habría que crear un nuevo humano, un nuevo hombre, para que sea el actor principal dentro de ese modelo de desarrollo sostenible. Bueno, ahí es que viene el tema de las dimensiones. Mientras que antes de la Comisión Bultmann, antes del 92, el concepto de desarrollo sostenible se asociaba a industrialización, se asociaba a aumento de la producción. En el concepto de desarrollo sostenible se asumen otras dimensiones. Y se dice, bueno, el desarrollo sostenible se construirá a partir, en el marco de la Comisión Bultmann y en el marco de los resultados de Río del 92, a partir de tres dimensiones. La dimensión económica, es decir, crecimiento económico, generar nuevos bienes y nuevos servicios que demanda la población. La dimensión social, eso significa que esos nuevos servicios y nuevos bienes van a ser distribuidos en la población que no lo tiene, que no tiene acceso a esos bienes y a esos servicios. ¿Por qué? Porque en el modelo anterior se crecía, pero ese crecimiento y esos nuevos servicios iban a la misma gente. Entonces, este modelo dice, sí, hay que crecer, hay que aumentar la producción, pero ese aumento de la producción tiene que impactar en la calidad de vida y en el mejoramiento de la existencia de las personas que no tienen acceso a esos servicios. Y ahí viene la equidad social, el componente social del desarrollo sostenible, la distribución adecuada de los resultados, de los beneficios del crecimiento económico. Y luego entonces, todo ese crecimiento y toda esa distribución y ese mejoramiento de la calidad de vida de las personas no puede hacerse a costa de la base de recursos naturales. Exacto. Tiene que hacerse en el marco de la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios y bienes, por dos razones. Primero, porque esas bases de recursos naturales es lo que permite real efectivamente que se produzcan esos bienes y esos servicios. Y segundo,
porque si se daña esa base de recursos naturales, no solamente no se va a producir más servicios y bienes, sino que se compromete la viabilidad de la especie. Hacia el futuro, claro. Es decir, se crea las condiciones para que la especie desaparezca. Por eso la extinción. En la medida en que se extinguen las especies, se construyen dinámicas que obstruyen los procesos ecológicos esenciales. En esa misma medida, la especie como tal está en riesgo. O sea que debe haber, profesor José, debe haber como una especie de lo que muy comúnmente se habla hoy, una producción y consumo sostenible. Ya volvemos con Colibrí Radio. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Regresamos nuevamente con su Colibrí Radio. Aquí nos tienen nueva vez con el tema de desarrollo sostenible. Ahora vamos a entrar más en materia, en casos, ejemplos, tratando de ilustrar a nuestros oyentes, ¿verdad? Así que por ejemplo, ahorita se mencionó el tema, Daneri mencionó que ya empieza a haber países, ciudades grandes, como en el África del Sur, escasez de agua. Se dice que el agua es vida, ¿verdad? Es algo que no podemos vivir sin ella. ¿Cómo vemos la situación del agua dentro de la temática del concepto de desarrollo sostenible? Bueno, exacto, no solamente el tema de la escasez del agua en términos de disponibilidad de agua para consumo humano, porque el agua es un elemento que está dado en la naturaleza. No va a haber más agua ni menos agua en el planeta. Lo que va a haber es disponibilidad de agua para consumo humano, y ahí es que viene la crisis. Entonces, es clave para el concepto de desarrollo sostenible que ese elemento que es fundamental para la vida esté disponible en calidad y en cantidad suficiente para el bienestar humano, para la concepción, para la actividad humana. Y evitar que aquellas actividades humanas que comprometen esa calidad y esa disponibilidad puedan ser reconstruidas o eliminadas o reducidas o reformuladas para que no generen esa externalidad negativa. Pero es importante decir que mencionamos las tres dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible: la dimensión económica, social y la dimensión ambiental. Pero hay dos dimensiones importantes que son asumidas como parte del modelo en los países latinoamericanos, en los países africanos y en algunos países del sudeste asiático, que son la dimensión cultural y la dimensión política. Hay una pregunta que alguien hizo: ¿hay que cambiar el ser humano para alcanzar el desarrollo sostenible? Y yo le respondo: sí, hay que cambiar la cultura, los valores, la forma en que el ser humano considera el medio ambiente y se considera como parte o fuera del medio ambiente. Y entonces recomponer un conjunto de consideraciones éticas y morales con las cuales el ser humano, la especie, se vincula con todo su entorno. Es decir, profesor, hay que reconstruir la relación que el ser humano tiene con la naturaleza. Exactamente, eso es clave para construir el desarrollo sostenible, porque eso tiene que ver incluso con uno de los elementos que mencionó Víctor, el tema de la demanda, el tema del consumo. Es decir, hay que modificar los patrones de producción y consumo. Porque, por ejemplo, yo siempre pongo mi ejemplo en mis estudiantes, porque la sociedad valora a una persona en función de la cantidad de zapatos que tiene. Es decir, usted va al closet de una persona y si tiene 2 zapatos está en crisis. 2 pares de zapatos, está en crisis. Si tiene 34,
Está muy bien. Entonces, para el que va, dice, esa persona está desarrollo, tiene bienestar, porque tiene 34 pares de zapatos. Si en una casa cada quien tiene su propia televisión, cada quien tiene su propio aire acondicionado, si en la casa hay 5 vehículos, cada quien tiene sus 5 vehículos, esa casa está en desarrollo. Esa casa está bien. Esas son las valoraciones. Y eso tiene que ver con la cultura. Pero esa concepción de bienestar no está considerando el impacto que tiene producir esos bienes para tenerlos guardados, para no usarlos en la naturaleza, en los ecosistemas naturales. Yo quiero decir que no solo en el agua, Víctor, se refleja, es un buen ejemplo. En la reducción también y la pérdida de diversidad biológica es también una amenaza grande a la sostenibilidad, porque la naturaleza nos da, cumple con 2 funciones básicas, es decir, resumiendo las 2 funciones, una que es como proveedor y otra que es de sumidero. Sí, asimila nuestros desechos y nos provee todas las materias primas que necesitamos para satisfacer nuestro bienestar. El modelo de desarrollo tradicional, al no considerar la naturaleza, no considerar el medio ambiente, lo sobreusa, lo sobreexplota y lo daña. Es lo que decía el profesor Arnoldo. Y fundamentalmente, como cree que es dueño y señor de la naturaleza, lo usa, pero no valora, no considera que al usarlo en una proporción inadecuada y para cosas que no son fundamentales para la vida de la persona. Ahí viene el concepto de dignidad, que está muy asociado al concepto de desarrollo sostenible, que tiene que ver con la demanda, con lo que tú le demandas a la naturaleza. Es decir, para vivir con dignidad, para satisfacer las necesidades humanas que lo construyen como humano, no hay que tener 34 pares de zapatos. Doctor, profesor, según como usted se expresa realmente y el tema que hemos escuchado, el desarrollo sostenible es bastante amplio, tiene una serie de objetivos y se dice que se puede manipular por sí mismo sin afectar los recursos del planeta. Dentro de este desarrollo se habla de 0 hambre, un trabajo decente, una energía aceptable, agua en abundancia y realmente sana, y la igualdad de género. Hay una serie de objetivos que quiere cumplir el desarrollo sostenible. Entonces, escuchándolo a usted, me diría que el desarrollo sostenible podría manejarse por sí mismo o tiene que haber intervención humana. Bueno, es más importante esa pregunta porque la operativización del concepto se ha construido desde hace mucho tiempo, se ha tratado de hacer. En Río del 92 se creó lo que se llama la Agenda 21, el programa 21, una propuesta de programa de acción mundial. Luego se puso en evidencia que esa Agenda 21 era de 40 capítulos, con todo un conjunto de elementos, pero en términos material, para manejarla y construirla en la práctica era muy difícil. Luego se planteó los objetivos de desarrollo del milenio, que eran 7 objetivos, que sí incluía resultados concretos. Y ahora tenemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Con las 169 metas. Con 169 metas y con un conjunto de actividades y con un conjunto de indicadores medibles, cosas objetivas, como usted ha mencionado. Es decir, equidad de género. En la medida en que la sociedad resuelve el problema de desigualdad entre hombres y mujeres, estamos asumiendo un modelo de desarrollo social. En la medida, entonces, agua. En la medida de que las poblaciones no es que tienen agua abundante, no, tienen agua suficiente para satisfacer sus necesidades humanas. Tienen el agua que necesitan. El agua que necesitan. Es la que debe llegar. En la calidad que requieren y que sean disponibles para consumo, que sea
consumibles para consumo humano. En la medida en que la persona tiene educación de calidad y que no haya una exclusión en el sistema educativo de los que son cojos, los que tienen alguna discapacidad, que se segregue eso porque no pueden estar juntos con los otros muchachos. Todos esos elementos, que se eliminen eso, entonces estamos avanzando hacia el desarrollo sostenible. La eliminación de la pobreza, que es uno de los elementos claves del desarrollo sostenible. La eliminación de la pobreza en la medida en que se ha demostrado que la población, el mundo, el nivel de producción mundial es tal y tiene y se produce suficiente para que todos los habitantes de la Tierra, los 7.000 millones de personas de la Tierra, vivan en condiciones justas y adecuadas, no padezcan hambre. Lo que sucede es que hay que resolver el problema de la distribución del ingreso y del ingreso. Profesor, y el caso, por ejemplo, de la democracia. Es decir, no puede haber desarrollo sostenible en el marco del sistema donde el ciudadano no está empoderado de su propio bienestar y de la construcción y no participa de esos sistemas. Quisiera, Víctor, si me permite agregar algo a la pregunta de Lucho, es que el modelo en sí mismo, como decía el profesor, no se desarrolla solo. Tienen que existir políticas públicas, tienen que desarrollarse e implementarse políticas públicas, de lo cual espero que podamos hablar más adelante. ¿Cuáles son las políticas públicas que operan en el caso dominicano, que nos encaminan hacia un modelo, hacia ese modelo de desarrollo sostenible? Excelente, Daneri, porque por ahí era que yo iba sin hablar de política, pero me viene a la mente con la explicación que ha dado el profesor Almonte y complementado con esa inquietud tuya de que en el país, ¿cómo se asocia esos objetivos de desarrollo sostenible? Porque tenemos en el país un instrumento, que es la ley de desarrollo, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque me recuerdo que, ¿verdad? La ley 0112. Me recuerdo que tiene ejes, que tiene metas, que tiene indicadores, algo muy similar. Entonces, me gustaría ver qué ustedes creen, si eso está en operación, en ejecución, si se le está dando seguimiento, si eso ha ayudado o no a que avancemos, por poco que hemos avanzado, pero que avancemos en algo. Aunque reconozco, como dice Daneri, pues, y como dijo el profesor Monte, pues todo esto tiene que tener un andamiaje de políticas públicas, porque nada se hace por su propio destino, sino hay que ayudarlo y condicionarlo, ¿verdad? Bueno, la República Dominicana, como tú dices, durante el periodo del 2000, la ley fue aprobada en el 12, pero es un proceso que comenzó en el 2009, 2010. La formulación del pero estuvimos adelantado. Eso fue antes del objetivo antes de la conferencia de Río del 92, antes de que adoptaran los ODS en el 2015, ya la República Dominicana había generado un proceso de planificación, de definir una estrategia nacional de desarrollo que tenía como referente y que tuvo como referente los objetivos de desarrollo del milenio. Y que tuvo como antecedente lo que se llamó en la República Dominicana el diálogo nacional, que fue un proceso muy participativo, donde se planteó una propuesta de agenda para el país en diferentes dimensiones. Entonces, la República Dominicana tiene y adopta una estrategia nacional de desarrollo en el 2012, que su análisis ha reflejado que tiene un nivel de alineación con los ODS de cerca de un 87%. Es decir, que la relación entre los ODS y nuestra agenda es amplia. Y nosotros hemos tratado y fue un ejercicio que consideró adecuadamente esa visión que venía del 92, de Río del 92, como yo dije, de los objetivos de desarrollo del milenio, y que logró expresarse adecuadamente. Ahora, ¿cómo va eso a implementar? Eso se va a implementar
a través de políticas públicas. Las políticas públicas son lo que son los instrumentos a través de los cuales ese esquema grande de metas, de actividades, de líneas estratégicas, como lo plantea la misma agenda, la misma estrategia, se pueden encontrar materialización en las políticas públicas. Y modelos, por ejemplo. Modelos como el de Jarabacoa, el de la gestión de los desechos sólidos en San José de Ocoa, San José de las Matas. Ese es un modelo de desarrollo sostenible en la República Dominicana. Porque en ese modelo de desarrollo de manejo de desechos sólidos se conjuga el elemento económico, el elemento ambiental, el elemento social y el elemento político. En ese es un elemento importante, ese es un ejemplo importante de cómo construir desarrollo sostenible en términos comunitarios, en términos locales. También hay otros modelos en el sector turístico, por ejemplo. Hay modelos de turismo de naturaleza. Instalaciones que se han construido en una relación armoniosa. Por ejemplo, yo he visto un hotel que hay en Paraíso Cañón. Paraíso Cañón Hondo, en Jarabacoa, por ejemplo. Paraíso Cañón Hondo es en... No, el que está en Sabana Grande. Sabana de la Mar. Por ejemplo, ese modelo, que está dentro de un parque nacional. Dentro de un parque nacional, porque ese terreno está dentro del Parque Los Altísimos. Entonces, ahí hay una aproximación al tema del concepto de desarrollo sostenible. Igual uno que yo vi en Jarabacoa. Bueno, el rancho, ¿cómo se llama? Baiguate. El que está en el Parque Valle Nuevo, cerca de en la entrada, el de ahí Villa Pajón. En Villa Pajón. Tiene también. No, Villa Pajón es un modelo. A un modelo de desarrollo turístico que respeta los ecosistemas naturales. Pero fundamentalmente hay un elemento clave. No es solamente que respeta, es que hay una relación entre economía, genera social, recurso económico. Hay una relación con el medio ambiente. Se hace no a expensas del medio ambiente, sino integrado al medio ambiente. Hay un componente social. Y hay un componente político, porque los promotores de ese proyecto se articulan a la comunidad y valoran la participación de los gobiernos locales en su proceso global de integración social. Saltos de la Damajagua. El salto de la Damajagua, por ejemplo, es otro modelo importante. Modelo de desarrollo turístico en armonía con la naturaleza y que deja beneficios sociales muy importantes en esa comunidad. Es un modelo, yo digo que ese es un modelo de desarrollo social rural inclusivo que es digno de ser. Yo quiero solamente terminar diciendo que ese texto que está aquí, que ustedes lo van a ver ahí, que es la transición hacia el desarrollo sostenible en América Latina, es un texto que nos ayuda a entender la viabilidad del concepto. Es decir, hay una visión de que el concepto de desarrollo sostenible no es viable. Sí es viable, nosotros hemos puesto ejemplos. Claro. Y hay un conjunto de ejemplos más a nivel global, a nivel mundial, en otros países y en República Dominicana, que demuestran que el concepto es viable. Ahora, para conseguirlo como país, hay que avanzar hacia lo que yo llamo el cambio transformador. Perfecto. Eso lo vamos a ver. Porque ustedes saben que el tiempo en radio y televisión es fatal, vamos a decir cariñosamente. Vamos a tener una pausa, pero vamos a retomar ya para la última fase y hablemos ya concluyendo con ese tema. Ya volvemos con Colibrí Radio. Radio Funglote.
Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Aquí estamos nuevamente, profesor. Nos quedamos con que usted estaba iniciando ya cosas, las conclusiones, recomendaciones, ideas ya más concretas. Y usted habló de un cambio transformador. Yo creo que por ahí podemos iniciar en su visión y por favor el resto, Luis y Daneri, podemos todos opinar. Hemos visto un programa interesantísimo sobre esta última hora, sobre desarrollo sostenible. Ahora tenemos que encerrar en unos breves minutos, en pocos minutos, la idea concreta, cómo que vamos a organizar, qué tenemos que hacer, cómo debemos ambicionar para lograr ese anhelado desarrollo sostenible en República Dominicana. Bueno, yo siempre digo, uso la frase de un gran escritor latinoamericano, poner todos patas arriba con el cambio transformador. Ese es el desafío. Es decir, cambiar los modelos, la forma de producción y de consumo. Cambiar la forma en que se articula el ser humano con la naturaleza a través de la educación ambiental y la concienciación ambiental. Pensar que no es solamente con mejoramiento técnico que vamos a lograr el desarrollo sostenible. Es fundamentalmente un problema social y político. Es decir, hay que cambiar las relaciones de poder. Eso se creía en principio, de las tomas de decisiones, que la tecnología podía suplir la creciente demanda de alimentos, de materias primas, de medicinas, que la tecnología podía suplir eso, pero creo que eso ha sido superado. Ya se sabe que la tecnología sola no puede superar los desafíos que tenemos. Es muy, muy claro. Es decir, esa fue una corriente que se planteó de que con el cambio tecnológico se iba a resolver el problema de desarrollo sostenible. La expresión más clara de esa visión fue la llamada revolución agrícola, que Víctor sabe más que yo de eso, de mucho más. Y se puso de manifiesto que no, es decir, es un elemento. Es imposible. El elemento tecnológico. Cuando tú quieres producir más, tienes que agregar más abono, tienes que buscar más nutrientes, tienes que aplicar más insecticida, es decir, entonces estás comprometiendo la salud de los ecosistemas. No es sostenible. No es sostenible. Entonces, el cambio transformador implica, es un componente económico, es un componente social, es un componente político y un componente cultural. El elemento tecnológico es un elemento transversal que puede ayudar a cada una de las dimensiones para perfeccionar y eficientizar sus intervenciones, pero no es exclusivo y no va a resolver el problema de alcanzar el desarrollo sostenible a partir de con ese solo instrumento. Entonces, el desarrollo sostenible puede ser construido y tenemos una agenda global, que es la agenda de los ODS, y tenemos una agenda nacional, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué necesitamos? Políticas públicas que operativicen esas líneas estratégicas de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que la lleven a la práctica, que la cristalicen, que la materialicen, podríamos definirlo o concluirlo en este sentido, así como estamos oyendo en estos días pacto fiscal, pacto por el agua, etcétera, etcétera. Se puede decir que de lo que debe haber un super pacto para el desarrollo sostenible de República Dominicana. Y un super pacto como acuerdo político, no como aproximación de ¿cómo se puede decir? De concertación, de acuerdo entre grupos, de acuerdo político con la sociedad. Correcto. Sí, con correcto. la sociedad. Sí. ¿Por qué? Porque es necesario el componente político del desarrollo sostenible, la participación, el empoderamiento social del proceso. Ese es el acuerdo, ese es el pacto que hay que promover. Y algo que tú destacaste, lo mencionaste, y es que tenemos el marco de referencia. Existe una ley de desarrollo nacional ahí. Simplemente hay que llevarla a cabo, ejecutarla y comprometerse a llevarlo hasta las últimas consecuencias
de lograr Pero esas hay metas. que articular los planes nacionales de desarrollo, ponerlos en función de esa agenda nacional, de esa estrategia nacional de desarrollo, y hay que poner los recursos para ejecutar eso. Es decir, diseñar e implementar las políticas públicas en función de la estrategia nacional de desarrollo. Entonces es posible mantener el equilibrio ambiental, social, económico de las actuales necesidades en estos tiempos, en base a lo que está diciendo y en base a lo que está diciendo Anelis y en base a lo que acaba de decir el doctor. Yo digo que no es posible, es una necesidad. Imperante y Exacto, necesaria una necesidad imperante para poder si queremos sobrevivir. mantener la viabilidad futura de la nación, y bueno, no de la nación, sino de la vida sobre la tierra. Y para terminar, yo lo que quiero decir lo siguiente, es una cosa que yo le digo a mis estudiantes. Pensar el desarrollo sostenible no se puede pensar sobre la base de lo que existe, de lo que domina. Para pensar el desarrollo sostenible hay que cambiar, hay que transformar. Correcto. Hay que pensar de manera diferente las cosas. Y hay que pensar de manera diferente los procesos. El desarrollo sostenible es cambio, es transformación, es negación de lo existente. Usted no puede hacer desarrollo sostenible haciendo lo mismo. Más de lo mismo, correcto. Esto no es posible. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que estamos llegando ya, como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? El tiempo es un factor fatal, valga esa redundancia, pero ha sido excelente. Yo creo que ha dejado abierto en algún momento oportuno, estratégico, pues realizar un segundo programa sobre este tema ya con algo mucho más concreto aplicado a nuestra situación nacional. En sí, amigos oyentes y los que nos siguen en las redes sociales, nuevamente le estamos muy agradecidos y los exhortamos a que continúen sintonizando todos los jueves a las 3 de la tarde, como siempre, su Colibrí Radio. Que pasen muy buen resto de la tarde. Muchas gracias. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.